Este episodio llega a ustedes gracias a AJ Studio, espacios que inspiran con diseño que generan valor. Ergotech, espacios que trabajan. Hola, le damos la bienvenida al podcast de Arquitecto, un punto de encuentro e intercambio de experiencias sobre la arquitectura, la ciudad, el diseño, el arte y la cultura en general en la República Dominicana. En este episodio vamos a seguir revisando el contenido de nuestra edición 127 y vamos a hacer una mirada puntual, esta vez, a un tema muy interesante que es de interiores corporativos, donde tenemos varias obras reseñadas del arquitecto Dante Luna, quien es hoy nuestro invitado. Bienvenido, Dante, a este espacio. Gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias, Dante, por estar aquí con nosotros. Yo la verdad que estoy súper feliz, porque es bueno que se sepa que Dante Luna es de tercer apellido Valdeguerra. Él es de esa casa. Me adoptaron. Exacto, él es de esa casa, con lo cual Dante es mi hermano, pero además recuerdo con muchísima gracia esos años de universidad que fueron mucho más divertidos por Dante. Esa creatividad que tiene Dante, que ahora, bueno, la pone al servicio de la arquitectura, la verdad que viene desde que yo lo conozco. Entonces, yo tengo que decirlo, no solamente te admiro por tu obra de arquitectura, que también soy fan, tú lo sabes, pero también por cómo has llevado el negocio de la arquitectura, que es atípico. Es decir, tú has hecho un negocio muy exitoso, que no todos los arquitectos lo hacen. Entonces, de verdad que toda mi admiración, además del cariño. Ay, Dios mío. Así que estamos aquí con Dante, que representa la firma, es el fundador y CEO, ¿verdad?, de la firma DL Arquitectos. Y esta tarde, este episodio, conversaremos sobre varios interiores que él ha hecho, de los cuales podrán encontrar en el número 127. Entonces, bienvenido, Dante. Gracias. Y de nuevo, Concho, que bueno estar aquí. Me gusta estar con Carmen, me gusta estar con Michelle. Hemos estado... Empezó el podcast hace como media hora que estábamos hablando, nos mandaron hasta acá allá. Pero la verdad que yo recuerdo con mucho cariño a la familia Valdeguerra, Doña Rosa sobre todo, que era la única que no era arquitecta. Pero Michelle y yo hemos hablado mucho en esta vida sobre arquitectura, hemos hablado mucho sobre el negocio, sobre las penurias que no esperaban y que hemos vivido ya 25 años después yo. Michelle es mucho más joven que yo, o sea que no voy a ponerte en evidencia, pero la verdad que hemos sido muy dichosos de ver la evolución de la arquitectura, no solamente como oficio, sino como negocio. Me acuerdo que cuando empezamos todito el tema de que no se cobraban los diseños porque no se pagaban, que había que meterse a hacer de todo, talleres de banitería, maestro constructor, de todo. Nosotros hablamos mucho de eso, incluso estando en la universidad. Y la evolución de este mercado tan dinámico en el que vivimos y la riqueza con la que se practica la arquitectura aquí, más un nivel de sofisticación de los clientes que ya finalmente va a la par del talento que hay en el país. Yo creo que nos está dando un momento espectacular. Y yo creo que la labor de arquitecto y de este equipo editorial que tiene, yo no quiero ni pensar. O sea, yo estaba buscando mis arquitectos viejos que yo compré durante la universidad. Y te digo la cantidad, casi 40 yo te voy a decir años 86, el año que viene. Yo te voy a decir 86. Bueno, exacto. El año que viene 40 años. Exacto. La primera revista de arquitectos que yo tengo, que la recogí increíblemente en un mercado que se hace ahí en la zona colonial, la compré ahí. Oye, parece un pasquín ahora, parece un petete de baratá, o sea, que tienen 40 años increíblemente y la verdad que eso es una labor, la labor editorial es difícil siempre, pero en un país como este, en un renglón como ese, y Concho, ponerle las ganas que ustedes le han puesto y hacerlo con la calidad que ustedes lo han hecho, porque ya atento a chiste, Gustavo, Michelle y el resto del equipo tienen
años también haciendo ese relevo Claro, que sí. del primer grupo que está Esa ahí, o sea que- cosecha. Exacto. Pero Yo la siempre verdad digo que- una buena cosecha y un buen ojo. Sí. Que A mí me tuvimos en ese invitan, momento. poco, pero cuando me invitan me siento muy honrado de aparecer desplegado Mira, en sus dice páginas. un amigo nuestro que esto es un éxito también o sea, vamos a decir, de esa generación Claro. tuya y bueno, de todo este grupo, ¿no? Que hemos logrado también que el diseño se valore y se respete como un elemento exactamente de valor a las propiedades, a la calidad de vida, al entorno. Entonces, justamente por eso, nosotros sabemos que tú tienes ya muchos años, más de 10 años, trabajando con clientes corporativos, organizaciones, y transformando esos entornos, combinando calidez, flexibilidad, funcionalidad. Un poquito con esa experiencia, antes de entrar a los casos concretos, si tú puedes comentarnos cómo se ha desarrollado, ¿no?, ese proceso, si tú puedes decir que tú tienes una metodología para enfrentar ese tipo de proyectos. Sí, mira, yo me gradué en noviembre del 2000 de arquitecto. Y me iba para Nueva York a hacer una maestría y no la pude hacer por varias razones, pero la primera fue que yo pegué mi primer proyecto en marzo del 2001 y fueron unas oficinas. Las oficinas de Rumbar y Lochnet, que eran dos empresas que se movían en el sector turístico, fueron el primer proyecto que yo pude realmente aplicar esa mente fresca y ese cerebro incorrupto y ese idealismo que uno sale de la universidad y poderlo aplicar prácticamente y llevarlo a realidad con una libertad que esa fue la base de mi oficio. O sea, a mí me dieron una libertad en ese primer proyecto. No de presupuesto, porque no había mucho, pero sí de, mira, dale para allá y hame algo chulo. Y confiarle una inversión así a un muchacho que acababa de graduarse, o sea, estoy hablando, yo tenía 23, 24 años, un carajito. Y desde entonces yo he tenido la oportunidad de trabajar con gente muy visionaria, muy talentosa y que no quiero repetirme, pero con un nivel de sofisticación que a mí me dañó. Ya yo estaba en el punto de que después de mi primer trabajo, ya yo le exigía a los clientes que se involucraran y que entendieran el proceso del diseño, para que ellos vean cómo eso le iba a crear valor a sus espacios. Y entonces, como empecé en ese mundo corporativo, yo entiendo que eso me dio un amor por esa que, oye, suena súper cliché, pero y te voy a hablar como de 7 clichés diferentes, que son sinergia, creación de valor, democratización del espacio, todo lo que tiene que ver con integración y escalas, y integración sobre todo de funciones. Pero todo eso aplica como en ningún otro rubro en el corporativo. Entonces, nosotros como firma, nosotros hemos ido evolucionando al punto donde ahora nosotros lo que estamos haciendo es una plataforma. Michelle y yo, como dijo al principio, nosotros hemos ido viendo la evolución del negocio de la arquitectura. No tanto como una oportunidad, sino como una constante transición de la forma en que uno trabaja. Incluso ustedes lo han vivido mucho, Gustavo y yo lo hemos hablado mucho sobre el tema de Gustavo, tu hermano, sí, y yo hemos hablado mucho sobre cómo el negocio ahora se transforma constantemente y cómo uno tiene que ser ágil, tiene que ser, yo diría que hasta medio loco, en el sentido de que uno se tiene que embarcar en una cantidad de cosas para poder responder. Y no embarcarse en otras, hay que ser estratégico. Sobre todo eso. Entonces, súmale eso al punto de que yo soy una persona con un span de atención muy limitado, que me aburro muy rápidamente. Yo he creado un oficio donde yo estoy constantemente estimulado. O sea, yo hago casa, yo hago desarrollos inmobiliarios grandes, nosotros hacemos urbanismo, nosotros hacemos corporativo, ¿no? Ahora, ¿cómo tú haces todo eso sin tú sin tú dejar de ponerle la atención debida y hacer la debida diligencia de cada proyecto? Ese es ahora mismo el reto. O sea, cómo tú te mantienes fresco, cómo tú te puedes meter
en la forma en que trabaja tu cliente, en la forma en que tú lo vas a llevar, y cómo tú le vas a dar una respuesta que no solamente sea lo que él quiere, sino que responda a lo que es ese futuro que él quizá no está viendo, que tú sabes que viene por ahí, y cómo tú aplicas esas experiencias vividas a un caso específico que tiene sus propias necesidades. Claro, y manejar, o sea, el tiempo que esa diversificación en la escala, entonces, de los proyectos, porque cuando tú estás hablando de un proyecto de interiores, aunque tenga una gran huella, no es igual que un proyecto urbano, ¿no? De desarrollo o inmobiliario, que tiene otro nivel de exigencia a nivel técnico incluso. Y sí, Dante, así. pero cayendo en el tema, digamos, que nos ocupa directamente, que es la arquitectura comercial, ¿cuáles tú dirías que son los elementos fundamentales que tú has aprendido a partir de estos años de experiencia en ese rubro específico, que no deben de faltar en estos espacios? Mira, sobre todo es lo que yo te explicaba ahora sobre la debida diligencia. Tú poder entender lo que es la empresa a la que tú le vas a trabajar y tú poder entender la cultura corporativa, meterte en esa cultura y no solamente entenderla, sino participar con ello en cuál es la forma en que el espacio que tú le vas a proyectar va a albergar las actividades que ellos hacen de una manera que completamente cómoda, pero que a la vez responda a un mercado completamente cambiante. Para ponértelo más claro, yo no puedo tener un cuarto de archivo muerto de 24 metros cuadrados en una torre que está pagando $45 de alquiler más $8 de mantenimiento el metro cuadrado. Cuando tú le tiras los numeritos a lo que cuesta eso, concho, la señora de mercadeo quiere que tengan la gorra, la sombrilla y todo el material POP, y la de contabilidad quiere tener todo su archivo ahí para cuando vengan y Dios no lo quiera, la auditen, tener todo a la mano, o cuando necesite una factura, tenerla ahí. Pero nosotros involucrarnos en un tema de tecnología, como decir, ok, nube, off-site archiving, todo lo que tiene que ver con tú darle la herramienta a ese cliente de lo que no tiene que ver con nosotros, pero para que ellos entiendan de que ese metro cuadrado tú lo puedes aprovechar como un salón de conferencia, o lo puedes tener como un espacio de uso múltiple, que puede ser un espacio colaborativo valiosísimo, donde tú puedes albergar no solamente tu usuario regular, sino un itinerante que te da una posibilidad de crecimiento inmensa. Entonces, nosotros ahora mismo estamos reduciendo un 30% el espacio de la planta física y estamos entregando proyectos con mucho más calidad de espacio, con mucho más variedad de espacio para la gente trabajar. Y como dice doña Virginia del Ergotec, con la verdadera ergonomía, que es poder moverse y poder cambiar la posición de trabajar. Entonces, me fui un poquito para todos lados, pero yo entiendo que respondiendo a la pregunta, es un tema de tú entender el cliente, pero más que nada tú estar, exacto, y su forma, pero más que nada tú quizás sabes un poquito más que el cliente sobre las cosas que están a la mano para poder resolver problemas espaciales con tecnología, con quizá un mobiliario avanzado, nosotros hemos visitado todo tipo de suplidores en cuanto al mobiliario. El mobiliario y los insumos que sirven, no solamente tecnología, sino hasta los materiales prácticos, hay que estar arriba de eso. O sea, hay que ver las cosas que están surgiendo, cuáles son las cosas que están pasando, más que en cualquier otra cosa. O sea, una casa es una casa. O sea, tú puedes cambiar la automatización y quizás saliera un aire acondicionado nuevo, pero yo no hago interiores residenciales. Nunca lo he hecho, lo detesto. O sea, no es un tema que me gusta, pero los corporativos me encantan. O sea, es una cosa que está constantemente evolucionando, constantemente mejorando. Y volviendo al cliché número 16 ya, después de la pandemia nosotros nos dimos cuenta el mundo cambió, pero el mundo volvió para atrás. Y entonces ahora es un híbrido de ambas cosas, pero nos enseñó muchas cosas, que ese espacio híbrido, que es lo que nosotros tenemos ahora que responder en todos los proyectos, absolutamente, cómo nosotros hacemos eso de una manera que sea valiosa, que sea democrática, y que de una manera tajante le dé un sentido de permanencia a todos los colaboradores. Eso te iba a preguntar, iba a ir un poco al tema de las generaciones, que sabemos que la generación actual requiere esa flexibilidad.
incluso si en esa disminución ya de las huellas de la oficina, que lo vemos primero en muchos sitios porque no se va tanto al despacho privado, ya ese despacho da puerta cerrada, se va más a cubículos y personal itinerante o remoto. Mucha gente trabaja ya la mitad del tiempo fuera y la otra en la oficina. Entonces, un poco eso ha influenciado también en esa disminución de huella. Tiene mucho que ver, pero las oficinas y los espacios corporativos son un reflejo de la cultura empresarial. Nosotros ahora mismo estamos haciendo una oficina de 3.700 metros que va a albergar 250 personas, que es un ratio inmenso de espacio. Ahora, esa empresa tiene 35 años que no hace una remodelación de su espacio. Y los últimos muebles que compraron, lo compraron hace 16 años. Estaban atrás del último. Y de repente, ellos entendieron que la inversión que iban a hacer y la forma en que ellos iban a intervenir su espacio tenía que no solamente reflejar su cultura, sino que tenía que darle ese plus a su equipo, donde ellos digan, mira, no fue que te estábamos castigando, pero esto no se le puso atención durante un tiempo y ahora te vamos a dar la oficina más ápera que hay. Y esa gente se están tirando para lo hondo. Ahora, el rol de nosotros como arquitectos es hacer que esa inversión se haga integral, se haga coherente y que se pueda pagar, porque son caros los interiores corporativos. Claro. Entonces nosotros por eso creemos mucho en el tema del upcycling, de tú coger cosas cuando una persona compra un mobiliario de Steelcase o cualquier cosa que tiene de garantía de por vida. Porque tengo un laminado que a mí ahora no me gusta, yo no lo voy a botar y no lo voy a mandar a guardar en un almacén. Yo tengo que de alguna manera adaptar el espacio, el ambiente, la iluminación e incluso reformar ese mobiliario de una manera que yo lo pueda utilizar de nuevo. Porque eso es un activo valiosísimo que ya puede estar depreciado en los libros, pero eso llora entre la presencia de Dios. Tú coges 3.000 metros de oficina y tú decís, no, todo esto son cubículos altos, esto ya está esa panelería se va para el almacén. Tabula rasa. No, tabula rasa. Yo no creo en eso para nada. Incluso con los mismos espacios construidos, hay que tener mucho cuidado ya, como el impacto que nosotros estamos teniendo sobre no solamente la sociedad y el consumo que estamos creando, sino que tenemos que ser conscientes en cómo nosotros intervenimos las cosas. O sea, estamos creando muchas cosas. Dante, hablan un poquito en detalle de las cosas que un poco salen en la revista y que estuvimos hablando tú y yo mucho, de eso que tú has aprendido. Por ejemplo, en términos de los plafones, las áreas donde tú pones plafón, digamos, de un tipo, de otro tipo, el tema de la iluminación, el tema de también de la acústica, que lo hablamos mucho. Hablan un ching en detalle de esas cositas que son comunes en todo tu proyecto. Mira, todo ahora hay una a mí me encanta mucho el término UX, el User Experience, que eso es algo que viene del mundo de la programación y de los apps y todo eso. El UX, la experiencia del usuario es primordial en cualquier espacio. Tú puedes tener el espacio más bonito del mundo, pero si la gente no puede estar cómoda porque hay una bulla horrible, o porque tiene frío, o porque le está entrando un solazo, o porque está oscuro y tiene una sombra que no lo deja concentrarse, pero no sabe por lo que ese usuario no va a estar cómodo. Entonces eso genera un impacto sobre la productividad que es inmenso. No es medible, o sea, tú lo puedes cuantificar en cuanto a lo que es el malestar de tu empleomanía, pero normalmente los colaboradores no van donde los jefes y les dicen, mira, yo me siento que este sitio es feo o me siento incómodo. Y sobre todo esta generación de ahora que ni habla. Claro. O sea, esta generación tú llegas, se ponen unos AirPods, se ponen a ver YouTube mientras están trabajando en su teléfono, tienen un YouTube abierto y están trabajando. Y de alguna manera logran concentrarse. Yo tengo un solo canal. Yo tengo un solo canal y pero es así. Y le entra interferencia de nada. Y ¿cómo tú haces para que el espacio albergue la actividad que esa persona está haciendo y donde esa persona se siente bien? Y son precisamente esas tres cosas que tú dices: acústica, iluminación y el tema de la percepción del espacio. De la única manera que eso se puede medir es un poco en la productividad. Tú sabes en qué tiempo sacamos unos planos, en qué tiempo tú... ahí es lo único que tú lo pudieras como medir, digamos, en términos de arquitectura. Ya claro. Cada empresa sabrá cómo lo mide. Ya está circulando Arquitecto 127.
Búscala en nuestros puntos de venta. Visita nuestra web o escríbenos al WhatsApp 809-732-7674. AJ Studio diseña y construye espacios que marcan la diferencia, ofreciendo un servicio integral desde la planificación hasta la entrega llave en mano. Su equipo combina innovación, materiales de alta calidad y un enfoque humano para lograr proyectos atemporales, funcionales y llenos de carácter. A través de su división de fachadas, proveen materiales especializados y personalizados con alto requerimiento técnico, como ACM, paneles microperforados, aluminio, fachadas ventiladas, pisos de alto tránsito, grés porcelanato y materiales acústicos. AJ Studio, diseño que inspira, conecta y perdura. Ergotec es referente de soluciones de mobiliario corporativo de alto estándar en República Dominicana. Con más de 2 décadas de experiencia, ofrece un servicio integral que abarca diseño y planificación de espacios, visualización en 3D, instalación profesional y soporte postventa. Representa marcas líderes como Steelcase, Dicarve y Sunon, garantizando piezas que combinan ergonomía, diseño y durabilidad. El equipo de Ergotec acompaña a arquitectos, diseñadores y clientes en cada etapa del proyecto, asegurando resultados que optimizan la productividad y proyectan una imagen profesional. Su enfoque está orientado a crear entornos que impulsan la productividad, optimizan el uso del espacio y mejoran la experiencia de los usuarios. Yo creo que podemos pasar puntualmente a los proyectos. Claro. El primer proyecto que reseñamos 3 proyectos en este número 127, ¿verdad? El primero de ellos quizá podemos empezar con Ilumel, que quizá es uno de los clientes de más larga data tuyo, creo, ¿verdad? De los que reseñamos ahí, por lo menos. Sí. Entonces, cuéntanos un poquito de ese proyecto, qué fue en qué consistió esta intervención, porque tú has hecho varias, Sí. pero esta intervención en qué consistió y qué cosas de esas que hemos ido hablando, pues se implementaron en este proyecto. Mira, la familia Camblor, que son los propietarios de Ilumel, cuando estábamos hablando de las confianzas, fueron de la gente que yo creo que yo le debo mi carrera a esa gente, porque a mí en el 2010 me dieron yo empecé un master plan de un proyecto de 20,000 metros cuadrados en la Lincoln. Yo quiero mucho a Don Manolo, pero Don Manolo no tenía razón para darme ese proyecto. y yo creo que él está chin loco por haberlo hecho, pero 16 años después, nosotros todavía estamos trabajando con ellos, o sea que algo le gustó. El edificio de Ilumel, que como te digo son 20,000 metros cuadrados de retail, ha crecido con la empresa, que empezó con un edificio de 400 y pico metros cuadrados. Después hicieron una torrecita de 5 pisos que tenía 2.500 metros cuadrados. Pero ahora mismo eso se ha convertido en un complejo de 20,000 metros cuadrados. Si quieren ver la historia completa de Ilumel, ya le vamos a referir los números de ediciones, Correcto. porque esa historia está ahí Portada. Así es. Que una foto perísima que tiró Fernando Calzada de ese proyecto. Pero ese proyecto, igual que la empresa, ha ido creciendo. Pero Ilumel es una compañía familiar. Literalmente, yo no voy a decir nada fuera de lugar, pero los propietarios trabajan juntos. Literalmente comparten una oficina. Y con el escritorio, comparten. Un escritorio, correcto. Y ellos trabajan de una manera muy compenetrada, que es lo que nosotros tratamos de conseguir con el resto del personal, que haya colaboración. Esta gente es un ejemplo de colaboración. Ahora, ¿qué pasa? Tú empiezas con 2 personas, de los cuales después tú le agregas un contable, le agregas un agente de mercadeo, agrega un equipo de producción, agrega venta, agrega marketing, agrega todo lo que es tecnología. Entonces, de repente, lo que empezó hace 17 años como otra oficina, ahora mismo se tiene que mutar y convertirse en un espacio de 600, 700 metros para darle respuesta a las necesidades espaciales. Y obviamente gente que se mueve en un área de los negocios que es
espectacular en cuanto a lo que es el diseño, la belleza, son gente de un gusto exquisito. Entonces, nosotros la respuesta de nosotros fue una oficina que no se sintiera tanto como una oficina, sino como que fuera un espacio que albergara la forma de ellos trabajar. Hay mucho desperdicio de espacio que responde a un sentimiento de lujo, que normalmente no es lo que nosotros hacemos, pero aquí nosotros teníamos suficiente espacio de crecimiento como para poder modular la oficina de una manera que no se sintiera muy compacta. Y mantuvimos el piso inicial donde ellos estaban anteriormente, la parte administrativa, que son 500 metros más. O sea que ellos tienen una huella administrativa bastante completa. El mobiliario de Steelcase responde a una doña Virginia de Ergotec, que para mí es la gurú en cuanto a todo lo que tiene que ver mobiliario de oficina. El aporte de doña Virginia siempre con el tema del diseño, de poder escoger los materiales y eso. Yo la uso completamente porque es una persona que tiene muy buen gusto y sabe, nos hemos adaptado muy bien en cuanto a lo que es ya la selección de los sistemas y de las terminaciones. O sea que ahí cuando la respuesta que se buscó era una respuesta custom, donde responde mucho a una colección de arte muy bonita, que se integró al espacio. Los espacios responden como ningún otro espacio de oficina que haya hecho, porque tienen una manera, como te digo, muy peculiar de trabajar. Pero fue un reto bonito, donde después que entregamos tuvimos que cambiar escritorio y hacer cosas porque tú vas tratando de inculcarle cosas a la gente y a veces no se te da. O sea, no mira, funciona. Vamos a intentar esto. No, para atrás. Y volvimos para atrás, pero el espacio respondía a eso y se pudieron reciclar las cosas. Ese espacio de oficinas está integrado a un área comercial de retailing o de exhibición, mejor dicho. Sí, claro. Que es el Sleep Center. ¿Cómo pudiste combinar esas dos funciones? Que cuando uno ve la foto dice, pero ¿cómo? En el mismo sitio. Mira, eso es una respuesta muy interesante, que nosotros estábamos hablando el otro día en Unive sobre el tema del master planning. Cuando tú tienes la oportunidad de trabajar en cualquier proyecto, cualquier escala, o sea, desde escala territorial hasta lo que es un interior, tú siempre tienes que tener un plan. Y nosotros, por suerte, estamos ahí desde el principio. O sea, que nosotros habíamos plasmado dentro de la idea de nosotros que esa área de arriba siempre fuera de bajo tráfico, ¿okay? Porque ahí es que estaba la oficina del jefe. Entonces, no queríamos que hubiera gente tocándole la puerta todo el día de que mira, un descuento, una cosa, o sea, claro, porque la naturaleza del negocio, claro, yo la conocía, o sea, yo sabía que si yo le ponía y del dominicano también. No, eso es terrible, y entonces tú tienes una cosa y el dominicano es muy de eso. Entonces, el Sleep Center responde a uno de los usos del espacio donde menos tráfico iba a haber. Entonces, a mí me pareció siempre interesante la transición de ese espacio que tiene que ser oscuro, con unos colores, con una paleta muy interesante, donde no iba a haber mucha luz natural, que eso me marcara la llegada a las oficinas y me sirviera como una especie de buffer. Entonces, la planta responde precisamente a ese recorrido donde yo tengo como 3 filtros diferentes antes de poder llegar al cosa. Entonces, la respuesta a esa cosa también tiene mucho que ver con la estrategia de cuando ellos salen a pasear por la tienda y tienen que, porque son gente que le pone mucho ojo a su negocio, andan siempre rondando y entonces tienen un recorrido, un ascensor que lo deja y lo conecta con el edificio entero. Porque como tú sabes, eran 5 edificios. Se conectaron entre todos y ahora tenemos 7. Entonces, son muchas cosas. Bueno, pues mira qué interesante. Y bueno, ya vamos ahí aterrizando entonces a otro proyecto también muy interesante, clientes que también sabemos que tienes ya un tiempo, que es AFI Universal. Hay una nueva sede en el edificio Habitat Center. Sí. Exactamente. Un poco ahí, ¿cuál fue la estrategia? ¿O te fuiste con la imagen corporativa, la identidad que ya tú venías trabajando con ellos, o optaste por una innovación y un cambio de imagen? Sí, AFI es una filial del grupo empresarial más importante al que yo le trabajo. Universal, yo tengo una relación con ellos desde el 2012. O sea, nosotros tenemos 13 años trabajando con Universal, que ganamos una licitación para los centros de servicio. Y a nosotros nos contrataron para nosotros hacer ese interior, pero nosotros ofrecimos hacer trabajar la imagen corporativa. O sea, aparte de los centros de servicio, nosotros ofrecimos trabajar lo que era la imagen corporativa y la transformación de lo que serían los espacios, de la mano de un trabajo que tiene Universal inmenso sobre las normas, sobre los procesos, sobre la estandarización. Una empresa
que como ninguna que yo he visto, le da importancia a la calidad del espacio de sus colaboradores. E invierte en eso como nadie. O sea, el nivel de confort de los espacios de Universal ahora se está incluso mejorando, pero siempre estuvo mucho más adelante de lo que había en el mercado. Y de la mano de muy buenos arquitectos siempre y cosas. Y nosotros nos dieron la oportunidad de trabajar en eso. Y nosotros lo que definimos fue que las filiales que eran parte del grupo, entre ellas AFI, porque son 7 filiales, y entonces AFI iba a tener dentro de eso una tipología un poco diferente. AFI responde a lo que es un fondo de inversión y es un negocio completamente diferente al del servicio del seguro, mucho más también de otro de las filiales que es Asistencia Universal, que es un servicio básicamente de grúa y de rescate de vehículos. O sea que cada uno, tú no puedes aplicar la misma fórmula, si tú le quieres llamar así, a los diferentes espacios, pero sí responde al mismo esquema organizacional que se creó para la empresa. Entonces, respondiéndote a tu pregunta, sí responde de una manera semi-estandarizada en cuanto a lo que es el espacio, pero sí la tipología, los materiales, el tipo de mobiliario y todo eso, es una línea completamente diferente porque es otro perfil de cliente y de colaborador con el que ve ahí. Hablan un poquito de ese proyecto de la entrada, o sea, de ese primer espacio a la que la gente llega, que es espectacular, es uno de mis espacios favoritos. Gracias. Pero cuéntanos, mira, ¿cuál es el concepto detrás de eso? La primera impresión en un fondo de inversión como ese, o sea, eso es un doña Dolores Pozo, que es la directora del fondo, que es la jefa de ahí. Fue muy clara en la sensación que ella quería transmitir y el tipo de bienvenida que ella quería darle a su cliente. Nosotros básicamente lo que hicimos fue ponerlo en un espacio donde la gente se sintiera que de una vez que entendiera que era lo que cómo el espacio iba a funcionar a partir de eso. Entonces, yo creo mucho en que el lujo en la arquitectura no responde a terminaciones tanto, sino como a la forma en que tú, suena feo, en la forma en que tú desperdicias el espacio. O sea, ese desperdicio que se le puede llamar, me gusta decir que es un uso poco eficiente. O sea, para no llamarle desperdicio, cuando tú quieres que se sienta algo lujoso, tú tienes que sentirte holgado, tienes que poderte sentir amplio, tienes que tener cosas que se pueda notar que pueden haber más cosas ahí, pero realmente por una decisión se tomó de que fuera así. Tú tienes espacio para tú mirar, para tú poder explorar y hacer eso. Y normalmente eso no es muy coherente con lo que estamos hablando de eficientizar el espacio, pero por eso fue que mandamos todo el archivo a los locales del parqueo. Entonces, para poder crear un lobby que acogiera ese uso de una manera que nosotros entendíamos que reflejaba la cultura de la empresa, el trato que se le iba a dar al cliente y los servicios que ofrecía. Entonces, la idea de que sea oscuro, como tú lo viste, la idea de que los muebles fueran bajos, la idea de que el counter tiene unas dimensiones un poco atípicas porque es muy largo y es muy bajo, responde todo a una orientación de una obra de arte que va en esa pared que no se ha comprado todavía. Porque tuvimos una discusión sobre lo que iba ahí y entonces estamos esperando que los fondos vendan mucho para que entonces se pueda comprar. Pero es muy interesante cómo ese espacio crea una bienvenida que después cambia. Porque cuando tú pasas a los espacios operativos y a las oficinas, hay un baño de luz natural inmenso. Tú tienes 3 lados de muro cortina de vidrio. Que eso tiene un baño de luz que incluso tuvimos que buscar manera de mitigarlo. Entonces la idea era como que eso fuera como un contraste al resto de los espacios corporativos, donde nosotros mudamos todos los espacios cerrados al interior y entonces todo el mundo goza de vista de la ciudad. Y hay un espacio de luz natural. Que como cilíndrico. Sí, ese es un saloncito de reunión. A mí me encantan las mesas redondas. La mayoría de la gente no me deja usarla, pero la respuesta de eso era a la mesa. O sea, yo quería una mesa redonda, entonces hicimos un espacio redondo que lo albergara. Claro. Buenísimo. Sí. Y también hay espacios especiales para colaboradores, que quizá uno pensaría que en un entorno como de banca, de financiero, ¿verdad?
no son tan usuales, pero ellos tienen como un bar, un café. Sí. Como Mira, los Finance Bros, como le llaman, esta gente que tienen ese... no sé si te han visto la serie Billions, que estos tigres que son como los magnates. Yo no conozco una gente que trabaja en un fondo de inversión que no tenga eso en su cabeza, de que tiene que tener una oficina perísima y una cosa. Y eso es chulísimo. Y a nosotros como arquitectos, cada vez que trabajamos en algo financiero, nos da la oportunidad de hacer algo chulo. Y entonces, la idea de tú trabajar con un iPad y sentarte con alguien a beberte un café mientras tú estás discutiendo un posible negocio, claro. Óyeme, son ambientes súper estimulantes. Los fondos de inversión son aperísimos. A mí me encanta. El tema es que tú estás vendiendo finanzas, buscando clientes, tú tienes que vender prosperidad y eso tú no lo puedes hacer, ¿verdad? Claro, sentado en una butaca. Claro, tu entorno tiene que reflejar eso. Y no solamente eso, sino que yo también soy usuario del fondo. Nosotros generamos desarrollo inmobiliario y el fondo, nosotros somos clientes del fondo y ellos son, somos, no te voy a decir socios, porque el fondo tiene sus cosas, pero nosotros hacemos proyectos con el fondo y cada vez que nos sentamos ahí, tú te juntas con el financiero un día, con el de legal otro día. Un día tú vas a enseñarle a alguien el plano de cómo es el proyecto que tú estás causando y después te tienes que sentar a pedir cacao frente al consejo de inversión. Entonces, por eso se hicieron espacios que respondieran a eso de una manera como trabaja. No sé si ustedes se fijaron que hay 2 salones a ambos lados del salón de consejo. Literalmente eso responde a que cuando alguien va a presentar un proyecto, se hacen 2 equipitos. El del fondo, que esto es lo que le vamos a ofrecer a estos tigres, y entonces del otro lado del que va a presentar, y esto es lo que lo vamos a pitch. Y entonces esos 2 espacios son como el preámbulo a juntarse dentro del salón de consejo donde se van a presentar ya los proyectos, pero lo ha cogido muy bien y aparte de eso, esos son espacios que la gente que trabaja en las otras filiales cuando vienen lo pueden usar perfectamente porque tienen una comunicación completamente y los acoge perfectamente. Eso obviamente hay que tener como ese conocimiento y esa vivencia. Claro. Yo creo que es la enseñanza que nos deja esa práctica, ¿no? Que tú al diseñar tienes que, ¿verdad? Debida diligencia. Del otro, con lo que él empezó. Eso es lo primero que claro que sí. Y pasando al tercer proyecto, entonces el de Punta Bergantín, un proyecto totalmente diferente, son oficinas un poquito más chiquitas, es un cliente, entiendo yo, que más nuevo para ti. Claro. Es la oficina de un proyecto que está en Puerto Plata, es totalmente diferente. Explícanos un poquito cómo se manejó eso, qué era lo que el cliente esperaba, qué fue lo que tú en común con nosotros puede tener este proyecto que es tan diferente. Mira, de nuevo es exactamente lo mismo, pero el tema es que tiene otros componentes. En todas las oficinas tú vas a tener un departamento de contabilidad, vas a tener uno de legal, vas a tener uno administrativo, vas a tener uno ejecutivo, vas a tener uno de operativo. En todas, absolutamente todo. Yo te puedo decir que eso lleva un escritorio de 1.50 con un retorno de 90 y eso lleva una silla de este tipo. O sea, que en términos programáticos no hay una gran diferencia. Quizá la escala sí, la cantidad de colaboradores. Y eso todo ustedes lo tienen medido. Es decir, ustedes tienen una oficina típica que dé tanto por tanto, de todo. Un salón de conferencia que dé tanto por tanto. Claro. Nadie lo aplica. O sea, porque ahí es que está la cosa. Tú tienes conversaciones con la gente sobre, mira, no sientes a los ejecutivos en las esquinas y le des toda la visual. Pero hay unos tigres que, oye, dicen que no, ponme mi mesita de 4, ponme mi sofacito y ponme mi escritorio grande. Y no entienden que ese espacio sirve mejor cuando todo el mundo se siente. Pero eso va más allá de lo que estamos hablando ahora. Y eso es parte de lo que es entender la cultura. Claro. En Bergantín, aparte de todas esas áreas operativas, que para mí, Carmen, con lo que tú dices, tú tienes un programa y tú tienes incluso la forma en que eso funciona. Ahora, ¿cómo tú conectas esos departamentos? ¿Cómo tú los complementas con áreas colaborativas, ancillary, o sea, áreas auxiliares que sirven a esos espacios? ¿Y cómo tú haces que ese espacio se democratice y cree sinergia y agregue valor? cliché. Ahí es que está el trabajo realmente, porque tú le sueltas ahora mismo a cualquier empresa de muebles, mira, muéblame eso y te lo va a amueblar, sin ningún problema. Sí. Y de hecho, yo hice un levantamiento en un proyecto hace unos meses, donde me fueron a buscar una multinacional para que yo hiciera una auditoría sobre una oficina de 5,000 metros cuadrados. Y yo salí que iba a llorar. O sea, era una cosa que yo decía, no, aquí se está gastando 6, 7 millones de dólares en una oficina que la gente se va a sentir que está en un campo de concentración. Porque no había una intención de ni siquiera entender cómo las cosas se iban a conectar. Era simplemente ponme gente ahí.
Y eso fue literalmente un dueño que fue a un suplidor de muebles y le dijo, amuéblame eso. Y te digo una cosa, yo vi la oficina y tuve muchas cosas chulas, muchos juegos, ¿ustedes se acuerdan cuando Google, que los trampolines, la cosa, y la gente haciendo de todo? Pero la verdad que... Muchas cosas que después han resultado que no funcionan. No, y además que eso la gente no se queda ahí por eso. A la gente no le importa, la gente quiere trabajar cómodo, quiere ser productivo, quiere quizá poder quedarse en su casa un día, y cuando llegue que no tenga un choque cultural. Pero sí hay un tema de pertenencia. ¿Cómo tú haces que la gente no se sienta que pertenece a un sitio porque este es mi escritorio y estos 2 metros cuadrados que están aquí son míos? Sino que tú digas, bueno, este piso entero es donde está mi equipo. Y aquí es que nosotros colaboramos, creamos y parimos las cosas. Entonces, eso nada más se consigue tú entendiendo esa cultura. Entonces, con Bergantín, que es un proyecto muy interesante, hay un componente de venta. Ahí, ese es un proyecto que es un desarrollo inmobiliario inmenso, con muchísimas aristas, y un proyecto que va a contribuir muchísimo, no solamente al turismo, sino a lo que es el relanzamiento de Puerto Plata. Entonces había una responsabilidad no solamente de albergar la parte operativa y del trabajo mecánico de eso, sino de que reflejara la visión de lo que iba a ser ese proyecto, que millones de metros cuadrados con 70 cosas diferentes. ¿Cómo tú haces eso? ¿Cómo tú creas una imagen de un proyecto sin irte al típico cliché de que no, fórralo de madera y ponle una foto de la playa? No. Un ancla. Es una oficina y es un espacio corporativo que, aparte de todo, tiene que ser eficiente y tiene que poder crecer. Ahora, cuando vaya el cliente, tiene que sentirse que eso es de Bergantín. Entonces, ese espacio responde sobre todo al tema de esa venta y de la creación de esa confianza que tiene un proyecto de esta envergadura efectuándose de la manera que se está efectuando Bergantín. Aparte que somos vecinos, porque mi oficina está ahí, a mí me encantó la manera en que ese proyecto se manejó, porque hay una cantidad de accesorios y de juguetes que todavía están en curso, maquetas, displays interactivos, la forma en que se recibe a la gente, la forma en que la gente tiene la experiencia de conocer el proyecto como la punta de lanza porque no estamos hablando de venta de que no, yo voy a comprar un apartamento ahí, eso no se hace ahí, eso lo hacen broker, pero ahí lo que se están vendiendo son desarrollos. Ahí van los promotores, ahí van los desarrolladores, ahí van las firmas de hoteles, a firmar acuerdos, ahí va el consejo. Es un proyecto muy diverso, no solo inmobiliario, es inmenso. A nivel incluso de tecnología, o sea, tiene varios hubs. Claro. Muy interesante de innovación. Es muy chulo, el proyecto a mí me encanta y el espacio tenía que reflejar eso. Y la verdad que para el espacio que tenemos ahí, que no es grande, son 300 quizás metros cuadrados, se albergó mucho. El proyecto creció muchísimo este año y lo ha podido acoger, incluso sin perder los espacios que teníamos de chulería. O sea que eso es testimonio de la versatilidad del espacio y de poder diseñar con esa visión. Entonces, correcto ahí. Yo creo que antes de acabar, yo quiero rescatar lo que tú decías, de que una cosa es suplir muebles y llenar un espacio, ¿no? Con una planimetría a esa conceptualización de la que hemos estado hablando, con todos esos clichés que rescatamos algunos. Yo voy a anotar 2 o 3 que no tenía. Muy interesante, pero también como ese acompañamiento de Ergotec, de doña Virginia y todo su equipo, rescatar que yo sé que han gustado mucho las libélulas, las abejitas, los insectos, porque ellos son así, un equipito que va trabajando siempre. Me pasaron el nombre de quien los hace, el artesano es Wilkins Valdés, de Creaciones Time. Así que si les han gustado estas piezas que nos han mandado de nuestras amigas de Ergotec, pues pueden buscarlo por ahí en Instagram. Así que muchísimas gracias. No sé si tú quieres decir algo para cerrar, Dante. Yo creo que nos podíamos haber quedado una hora más aquí hablando. Totalmente. Definitivamente tu experiencia es muy provechosa para nosotros y espero que para todo el que nos está oyendo, sobre todo la sensibilidad para abordar cada proyecto, porque una cosa es tú tener conocimiento técnico, la experiencia práctica de que sí, yo tengo este salón y esto papá y se arma, es la sensibilidad de tú poder entender cada uno de esos clientes, de esas organizaciones y poder responder a esas expectativas y necesidades. Así que muchas felicidades. Gracias. Yo creo que es importante que los que nos oyen y nos ven
busquen la revista y lean el artículo, porque esta conversación complementa todo lo que allí se dice, pero allí también hay muchos detalles de lo que me contó Dante, de sus secretos, que pueden ser muy útiles a la hora de abordar un proyecto corporativo. Así que de verdad busquen la revista, que creo que va a ser de mucho provecho. Claro. Y si la gente te tiene que buscar en las redes sociales, ¿dónde te encuentras? DLA Arquitectos en Instagram y después de ahí... DLA. Se llama DLA Arquitectos. O sea, DLA Arquitectos. Estábamos medio vagos y no queríamos poner la otra A. Entonces, DLA Arquitectos. Eso está en Instagram. O sea, que no es DLA, DL más A, no. DLA. Sí, DLA Arquitectos. Muy así sencilla. Sí. Igualmente lo pueden ver ahí abajo. Que sí, hombre, ustedes ponen un link ahí, porque yo mismo no me la sé la página. Pues pero bien, gracias. Yo le agradezco a ustedes la oportunidad y me alargué y creo que hablé más de la cuenta, pero le agradezco muchísimo la oportunidad de poder hablar de esto. Pero mira que hasta los productores lo están disfrutando, que no nos mandaron a terminar antes, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias, Michelle, por acompañarme, y a todos ustedes. Por favor, en un próximo episodio nos encontramos. Visita nuestro sitio web arquitecto.com, únete a nuestra comunidad en las redes sociales Arquitecto RD, suscríbete al canal de YouTube, danos un me gusta o déjanos un comentario.